Ahora, a ver si ya salen los niños. Me alegro mucho de verles. Estoy contento de verles de nuevo en este domingo. Y que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Bueno. Pues vamos, todos tenemos la Biblia, porque vamos a hablar de eso, de la Biblia, de la palabra de Dios. Miren, a modo de introducción, quiero explicarles un poco lo que estamos haciendo los martes, porque de los estudios de los martes he sacado el sermón para esta mañana. Entonces, estamos estudiando la epístola de San Pablo a los romanos, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, de ya muchos meses, llevamos un año con esta carta a los romanos, hemos visto que de los capítulos del 1 al 11 nos ha enseñado Pablo el plan de salvación, ¿verdad? Y particularmente todas las bendiciones que él tiene para su pueblo. Después de haber puesto a uno y a otros al mismo nivel, o sea que a judíos y gentiles, dice que había hecho un remanente de entre judíos y gentiles, personas que habían creído en el Evangelio, ¿verdad? Y haber expuesto la teología bíblica en esos 11 primeros capítulos. Pablo ahora pasa al capítulo 12 y del 12 al 16, ¿verdad? Nos instruye a los creyentes sobre cómo vivir en paz, conforme a los principios que debe regir la vida cristiana, añadiendo ejemplos, aplicaciones prácticas, recomendaciones personales en todas de sus reflexiones, ¿no? En el capítulo 12, que es en el que estamos ahora, que es un capítulo que yo pienso que todos los cristianos deberían estudiar y meditar, pues en este capítulo podemos encontrar muchas de las respuestas que buscamos a situaciones difíciles con familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Es decir, en las relaciones personales. Me llama la atención que precisamente para hablar de relaciones interpersonales, Pablo comienza hablando de nuestra relación con Dios. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si nuestra relación con Dios es buena, nuestra relación con las demás personas, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros familiares, va a ser buena, ¿no? O sea que si tu relación con el Señor es regular, nuestra relación con los demás no va a ser buena, ¿no? O al revés, si tus relaciones con tus hermanos no son buenas, la relación que vas a tener con Dios va a ser así, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? ¿No? El amor al prójimo, mis hermanos, es la prueba visible de nuestro amor a Dios. Entonces, al iniciar este capítulo 12, vimos que el apóstol Pablo nos presenta instrucciones respecto a nuestro llamamiento de presentarnos a Dios. Dice que debemos presentarnos el sacrificio vivo, santo y agradable como nuestra verdadera forma de dar culto verdadero a Dios. Luego en el versículo 2, Pablo nos dice que para ello debemos cambiar nuestra manera de pensar, que ya no nos conformemos a este mundo que aborrece a Dios, ¿no? Sino que renovemos nuestra mente para que ésta sea capaz de distinguir lo que es bueno de lo malo, lo que es agradable a Dios, ¿no? Y perfecto a la luz de la revelación divina, o sea, a la luz de la palabra de Dios. Y decíamos que para renovar nuestra mente, ¿cómo la renovamos? Los que venimos los martes, a través de estudiar la palabra de Dios, a través de exponernos constantemente al ministerio educativo de la Iglesia, quiere decir, asistiendo a las escuelas dominicales,
a los estudios bíblicos, a los cultos de oración, cultos dominicales y todos los días que se predique la palabra de Dios en la iglesia. Así, a través de esa palabra de Dios, a través de esas predicaciones, nuestra mente puede cambiar, ¿no? Llegamos al martes, que vimos el versículo 3, y aquí es donde viene un poco la introducción al sermón de esta mañana. Dice que nos habla de actitudes que dificultan o favorecen las relaciones entre hermanos en la fe, ¿verdad? Pablo le está hablando a este remanente de judíos y gentiles, los que habían abrazado la fe en Cristo Jesús a través de la fe, claro. Y entonces a ese remanente les habla, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que surgieron algunos problemas, ¿no? Algunos se creían superiores, más sabiendos que otros, ¿no? Yo me imagino que los judíos les echarían en cara a los gentiles, les dirán, si vosotros sois injertados, vosotros sois inferiores, nosotros somos del olivo bueno, del verdadero, del genuino, y vosotros sois del silvestre, ese que da malos frutos, o algo así. Eso es una imaginación mía, ¿no? Pero Pablo le dice en el versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, les dice Pablo a este remanente de judíos y gentiles que habían abrazado a Cristo por medio de la fe, ¿no? Y le dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo sugiere aquí que los seres humanos somos dados a elevar el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Y esa tendencia, porque no soy yo solo, no, yo creo que es algo que en nuestro caminar siempre nos ha pasado, ¿no? Que tendemos a creernos un poco más de lo que somos, ¿no? Y esa tendencia tenemos que corregirla, porque no nos lleva a nada bueno, ¿no? ¿Y cómo podemos corregir esa tendencia de creernos mejores que nuestros hermanos? Pues el mismo Pablo, 2 años después, hablando a la iglesia de Filipos, en el libro de Filipenses, capítulo 2, 3 y 4, les da la solución a esa tendencia pecaminosa, que es de creernos más que nuestros hermanos, porque yo llevo más tiempo, porque yo soy más inteligente, porque yo hablo muy bien, porque yo soy más alto, No, Pablo corta de raíz eso, dice, todos somos hijos de Dios, todos los que hemos abrazado a Cristo por medio de la fe, todos somos hijos de Dios. Entonces Filipenses 2, 3 y 4, capítulo 2, versículos 3 y 4, ahí nos da la solución. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claro, dice que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad. Mirad, mis hermanos, si te preguntas cuál es la clave para que nosotros podamos tener una relación más cercana con Jesús, una relación más real con Dios, o esa virtud que nos haga sentir más importante de lo que somos, que no nos haga sentirnos el centro de todo, ¿sabéis cuál es esa virtud? La humildad. La humildad. Si esa virtud tú la recibes, la aplicas, la haces realidad en tu vida, tu relación, tu amistad con Dios va a subir a otro nivel. Y no solamente eso, sino tu relación con los demás va a ser especial. ¿Y sabéis por qué? Pues lo voy a explicar. Vamos a la primera carta de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces, resumiendo esta introducción que hemos hecho, Pablo le estaba diciendo que no nos creamos superiores a nadie, que no creamos que porque llevemos más tiempo, por cualquier circunstancia,
Nos creamos más mejores que nadie. Y dice que para ello, para subsanar ese problema que tenemos de creernos mejores y más importantes, dice que tenemos que practicar la humildad, ¿no? Y aquí Pedro, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis... No, perdón, es 5 y 6. El 4 no... Dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y en el 6 dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte cuando fuera tiempo. Pedro, en esta primera carta, en el versículo 5, dice que del mismo modo, a los más jóvenes, dice que tienen que aceptar la autoridad de los ancianos o de los líderes, y todos, dice, vístanse con humildad, ¿no? Entonces, si hay una clave para conectarse con Dios, es la humildad. Dice Pedro: vístanse con humildad en su trato de los unos con los otros, ¿no? ¿Por qué? Atento a esto, mis hermanos. Aquí nos dice que si uno quiere tener armonía entre los hermanos, en las relaciones interpersonales necesita la humildad. Y si uno quiere tener armonía con Dios, necesita la humildad. Entonces, la llave para llevarnos mejor con nuestros hermanos es tener una buena relación con Dios a través de la humildad. ¿Me he explicado? O sea, que ser humildes nos hace estar más cerca de Dios y llevarnos mejor con nuestros hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya nadie puede decir, porque el que se lleve mal con sus hermanos es porque no es una persona que practica la humildad. Así que vamos a estar atentos a ello. Pero vamos a definir primero qué es la humildad. Perdón. Humildad es poner a los demás por delante de ti sin creernos superiores. Humildad es depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Humildad es servir a los demás sin esperar aplausos ni palmadita a la espalda. Es hablar poco de uno mismo y mucho de Dios. ¿Y qué es ser humilde? Pues ser humilde es reconocer nuestra propia pequeñez, que no somos nada, y ser dependientes totalmente de Dios, que sí es algo, ¿verdad? Mateo 23:12 dice, fijaros, dice: porque el que se crea más de lo que los demás, dice, será humillado, y el que se humille será hecho importante. La Biblia nos enseña que los humildes son considerados dignos de exaltación, o sea, elogiados, alabados, glorificados, ya sea en esta vida o en la próxima. Mateo 5:3 dice también: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que es bienaventurados, felices, dichosos los que reconocen esa dependencia de Dios, los que reconocen que necesitamos a Dios más que el comer. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros vamos a un hospital, ¿cómo podemos conocer a los médicos o a los enfermeros? ¿A través de qué? Pues sus batas, esos trajes que llevan blancos, ¿no? Y aquí en el bolsillo lleno de bolígrafos, ¿no? Pues sabemos que son médicos o enfermeros, ¿no? Si vamos a un restaurante, podemos saber quién son los cocineros o los camareros también por su vestimenta, ¿no? Entonces, los creyentes, ¿cómo podemos ser reconocidos? Por la humildad. Ese es nuestro traje, ser humildes, ser humildes. Entonces, ¿qué implica la humildad en las personas? ¿Qué implica? ¿No? Hay 4 cosillas que veáis rápido porque para que no se nos haga muy pesado. Mirad, primero, implica reconocer nuestras propias limitaciones y errores. Eso es ser una persona humilde, ¿no? Eso significa aceptar con humildad que no lo sabemos todo, ¿no? Que fallamos y que necesitamos aprender o necesitamos que nos corrijan, ¿no?
Es dejar el orgullo y ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Reconocer errores no nos debilitan, mis hermanos, nos hacen crecer, nos hacen ser más fuertes, ¿no? Mirad, un buen consejo está en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, dice que alcanzará misericordia. O sea, que la palabra de Dios nos anima a no negar nuestros errores, a reconocerlos, no pasa nada, ¿no? Sino confesarlos y apartarnos de ellos, ¿no? Dice que esto nos trae perdón y bendición a nuestra vida. Segundo, debemos ser pacientes y comprensivos con los demás. Pacientes y comprensivos. Muchas veces perdemos la paciencia, muchas veces, ¿no? Ser pacientes con los demás implica saber esperar, pero sin enojarse. No decir, es que no tengo más remedio. No, no. Es saber esperar sin enojarse. Tolerar errores o debilidad de nuestros hermanos sin reaccionar con dureza. Y ser comprensivos es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Entender por qué actúa o se siente de cierta manera, aunque no estemos de acuerdo con lo que él diga o con lo que él haga, ¿no? Un buen ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿verdad? En Jesús con Pedro. ¿Recordáis, no? Cuando Pedro le negó 3 veces, ¿qué le dijo a Jesús? Vete, ya no quiero saber nada de ti. Has fallado. Y no 1, 3 veces. No. Jesús no lo rechazó ni lo reprendió duramente. En cambio, lo trató con paciencia y comprensión, dándole la oportunidad de reafirmar su amor, y no 1, 3 veces, y restaurando su llamado. Le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Esto demuestra cómo Jesús entiende nuestras debilidades y nos trata con gracia y amor. Tercero, priorizar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Puede ser cosas difíciles y complicadas, no digo que no, cuesta, pero cuando tú te pones en ello, te pones a estudiar, a practicar la humildad, llega un momento en que lo haces, y sin problemas, y sin esfuerzo, ¿verdad? Mirad, priorizar la necesidad de los demás significa poner la atención y el esfuerzo en ayudar a otros, incluso si eso implica renunciar a algo personal, ¿no? Se trata de tener un corazón generoso y servicial, ¿no? Es valorar a los demás por encima de nosotros y buscar un bien antes que nuestro propio interés. Es el amor en acción, Y tenemos el ejemplo en el buen samaritano. ¿Recordáis? Cuando habían pasado un montón de gente y la habían visto allí tirado, nadie se paró. Fue buen samaritano, que puso, me imagino que él tendría algo que hacer, tendría algún trabajo o algún papel que hacer o algún recado, pero él priorizó primero a ese hombre que vio allí necesidad. Y no solamente eso, lo llevó a un lugar seguro, pagó por su cuidado, ¿no? Puso las necesidades del herido por encima de su tiempo, ¿no? Mostró amor práctico, mostró amor genuino, ¿verdad? Cuarto, mostrar respeto y consideración hacia todos. Significa que debemos tratar a todas las personas con dignidad, ¿verdad? Sin importar su carácter, sus creencias o condición. He visto a algunos cristianos hablar a personas que no son creyentes y enfadarse con ellas porque no han cogido un tratado. Eso no es ser ni de cristianos ni de personas humildes, pero enfadarse diciendo cosas muy fuertes, No. Así lo único que hacemos es, pues eso, dar un mal ejemplo, un mal testimonio, ¿no? Hay que hablar con cortesía, escuchar con atención y actuar con justicia, ¿verdad? Y un ejemplo lo tenemos cuando Pablo fue a hablar con el rey Agripa, en Hechos 26. Pablo, a pesar de estar preso injustamente,
Pablo se dirige al rey con cortesía y consideración. Fijaros, dice, me tengo por dichoso, está preso injustamente, y le dice al rey Agripa, me tengo por dichoso, estoy feliz, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Eso es hablar con cortesía, ¿no? Oiga, si cuántas veces, no sé, hemos tenido algún problema, ¿vale? Y aunque tengamos la razón, ¿cuántas veces hemos sido cortés? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Pablo decía que se sentía por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, ¿no? Pablo nunca perdió el respeto, aunque su situación era injusta, ¿verdad? Esto significa, mis hermanos, el carácter cristiano. No se basa si la persona lo merece, sino reflejar el amor y el respeto que Dios nos muestra a todos nosotros. Hemos hablado de la humildad, pero cuidado, también hay una falsa humildad, que también es practicada por mucha gente, ¿no? La falsa humildad es una apariencia de humildad que oculta orgullo o vanidad, ¿verdad? En vez de ser una virtud genuina, es eso, es una virtud falsa. Es una actitud hipócrita que lo único que busca es reconocimiento o beneficios propios, en vez de glorificar a Dios. Estamos buscando lo nuestro en vez de buscar el beneficio de Dios, ¿no? Por otro lado, también debemos tener cuidado en no menospreciar la obra de Dios de nuestra vida con falsa humildad, ¿verdad? Hay veces, esto ya lo expliqué el martes, que buscamos cosas, ¿verdad? Buscamos aprobación de los hermanos con falsa modestia, ¿verdad? Modestia. Decimos cosas así como, ay, es que yo no sé predicar tanto, ¿verdad? Perdonadme si no lo hago bien, es que no sé predicar muy bien. O perdonadme que es que estoy muy nervioso esta mañana y no sé si lo voy a hacer muy bien, ¿verdad? Eso casi siempre es falsa humildad, falsa humildad. Estamos buscando la aprobación. Nerviosos nos ponemos todos, pero yo aconsejaba a los hermanos el martes que nunca lo digan aquí delante. Y nervioso, y pobre de nosotros si no estamos nerviosos, porque ponerte nervioso es una responsabilidad que tenemos de predicar la palabra, ¿verdad? Una responsabilidad primero ante ustedes, bueno, primero ante Dios y después ante ustedes, ¿verdad? Porque de lo que yo hable, de la humildad, luego van a mirarme con lupa a ver si verdaderamente yo soy humilde. Pobre de mí, ahora, me estoy metiendo, ¿verdad?, en un charco, pero es así, la palabra es así. Quizás, seguro que Dios me ha dado esta palabra para que yo mejore en este tema, ¿no? Entonces, mira, en el capítulo 6 de Mateo, un ejemplo, ahí en el capítulo 6 se habla de la ofrenda, de la oración y del ayuno, ¿no? Prácticas que no que eran buenas, eran súper buenas, pero que por causa de los motivos o de las malas intenciones, los fariseos la usaban ¿para qué? Para mostrar una apariencia de piedad, ¿no? En Mateo 23:5, fijaros lo que dice, hacían todas las obras para ser vistos por los hombres, Mateo 23:5. Los fariseos solo buscaban exhibir ciertas conductas para ser reconocidos como hombres espirituales, como hombres humildes, ¿no? Las características de la falsa humildad, yo solo he puesto 3 porque todo el mundo las conocemos. Busca reconocimiento propio en vez de agradar a Dios. Se enfoca en lo externo, no tanto en lo interno, ¿no? Y disfraza el orgullo con palabras o actos espirituales, ¿no? A estos que practicaban esta falsa humildad, Jesús les llama sepulcros blanqueados, que dicen que por fuera parecen hermosos y limpios, blanqueados, que por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia, ¿no? Y también, por otro lado, está lo contrario a la humildad, que es el orgullo o la soberbia. Yo sé que eso aquí no se practica. En esta iglesia no se practica eso. En otras no lo sé, pero aquí no se practica. Pero vamos a hablar de ello.
Mirad, el orgullo, la soberbia, la insolencia, el envanecimiento son quizás los pecados más practicados y menos reconocidos de entre otros muchos. Un ejemplo de orgullo lo tenemos en el rey Uzías, ¿verdad? Segunda Crónicas, capítulo 26 y 16, que yo se lo leo, así muy por encima. Mirad, el rey Uzías, dice que tenía 16 años de edad cuando le pusieron por rey, ¿no? Y dice que con 16 años empezó a reinar y reinó 52 años, ¿no? Reinó en Jerusalén. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Dice que salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes. Dice que este rey Uzías, Uzías, dice que hizo torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle. Dice que edificó torres en el desierto. Fijaros, también hizo un ejército de guerreros y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, de todo. Y hizo en Jerusalén máquinas de guerra. O sea que era un rey completo, un rey que contaba con la... Él dice que buscaba a Dios y Dios le bendecía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el orgullo y la soberbia le vino. Ya se pensaba que el Dios era él, que todo eso lo había hecho él porque era un buen rey, ¿no? ¿Y qué hizo? Algo que no debía hacer, algo que correspondía hacer a los sacerdotes, que era presentar incienso en el templo, y él lo hizo. Como yo soy el rey, como yo soy el pastor, hago lo que quiera, ¿no? ¿Y qué hizo? Dice que eso terminó con este rey, ¿verdad? Y esto ocurre mucho en las iglesias hoy en día, mis hermanos. Hay muchos cristianos que empezamos siendo sencillos, humildes de corazón, trabajamos duros en la obra de Dios y Dios nos bendice, ¿verdad? Dios ve en nuestro corazón una persona servicial, una persona que trabaja, una persona que se esfuerza en la iglesia, y Dios nos bendice y nos pone en lugares de honor, nos pone como líderes, como pastores, como responsables del ministerio, etcétera, ¿no? Y eso está bien, porque eso significa también que hacemos en la obra de Dios, ¿no? Que Dios ve ese corazón de un siervo, bueno, trabajador, honesto, y Dios nos bendice en eso, ¿no? Pero ahí en esa época es cuando empieza el pecado de orgullo y de soberbia, ¿no? Primero, porque presentamos nuestra falsa humildad, ya no lo hacemos tanto para Dios, como ya tenemos ese puesto de honor, ¿no? Lo hacemos para que vea la gente lo importante que soy, ¿no? Lo inteligente y lo bien que hablo, ¿no? Para que me den una palmadita en la espalda, y ahí cambia eso. Y es que es así muchas veces, ¿verdad? Y hay una etapa en nuestra vida que trabajamos, que nos esforzamos en la obra de Dios, ¿no? Y todo estupendamente. Y Dios nos pone en sitios de honor. Dios nos regala dones, pero ya nos creemos que somos algo, nos creemos más que los demás. Ya actuamos fuera de la cobertura de Dios, como hizo el rey Uzías, ¿no? Pensamos ya hago lo que quiera. Ahora entro aquí, hago esto y hago lo otro, porque yo soy el que soy, ¿no? Y la segunda cosa es la falsa humildad, nos lleva al orgullo, el creernos que somos importantes, que somos necesarios en la iglesia. Nos viene el orgullo y como nos creemos imprescindibles, hacemos cosas que no nos toca hacer y viene la caída, ¿verdad? Y esto es bíblico. Hay un proverbio 16-18, dice, tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería la caída. Mis hermanos, tengamos cuidado con esto, con el orgullo, con creernos algo, ¿verdad? Mis hermanos, seamos inteligentes, Si tenemos algo o somos algo es porque Dios nos lo ha dado, que no somos nosotros, que somos, bueno, no voy a hablar en plural, voy a hablar en singular, soy el más burro de los burros,
que si conozco algo o puedo estar aquí es porque Dios me lo ha dado. Dice la palabra de Dios, Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. No nos creamos que somos nosotros, que si tenemos algo y sabemos algo es porque Dios nos lo ha dado. Y como Dios nos lo ha dado, también nos lo puede quitar. Mirad, vamos a terminar ya. Bueno, te voy a quedar un poco, es para animaros, porque os veo un poco... Mirad, 3 ejemplos impresionantes, pero yo creo que los he escogido, a lo mejor hay alguno mejor que esto, de personas que tenían la humildad como su virtud principal, como algo necesario para su día a día. Mirad, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19, comienza con el testimonio de Juan el Bautista. Y entre otras muchas cosas leemos un testimonio de verdadera humildad testificado por él mismo, ¿verdad? Juan el Bautista era un eminente y genuino siervo de Dios. Hay pocos hombres que estén más altos que el suyo en el registro bíblico de grandes y buenos hombres. Fijaros cómo hablaba Jesús de Juan el Bautista. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. También dijo que era antorcha que ardía y alumbraba. Cardía quiere decir que tenía fuego, en transmitir, en hablar a la gente, en llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y alumbraba, pues que era luz para las personas que están a su alrededor. O sea, que fijaros, este hombre, en qué posición estaba, ¿no? Pero aquí en este pasaje que vamos a leer, vemos a un hombre de Dios, santo, humilde, rebajándose a sí mismo y lleno de humildad. Mirad, leemos, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y él confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que nos demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Mirad, fijaos este hombre, si podía haberse considerado algo importante, porque lo era de por sí. Él dijo, cuando le preguntaban era el Cristo, no soy el Cristo, ni soy Elías ni soy profeta. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, yo soy el que endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso era, ¿verdad? Fijaros, aparte de si la honra de que los judíos le querían, lo que estaban dispuestos a darle, le niega esa honra, ¿no? Declina todos los títulos lisonjeros, que agradan, que deleitan, ¿verdad? Habla de sí mismo como nada más que la voz de uno que clama en el desierto, y como alguien que bautiza con agua. Proclama con alta voz que hay uno que está entre los judíos que es mayor que él, del cual, dice, no es digno de desatar la correa de su calzado. Reclama honor no para él, sino para Cristo. Ensaltar a Cristo era su misión, y en ello se entrega fielmente. ¿Qué diferencia hay hoy en día? Hoy en día lo que se anhela son los títulos. Contra más títulos tengamos, mejor. Pero que además hoy en día tampoco se conforma la gente con cualquier título de las iglesias. Hablo de títulos
hablo de pastor, profeta, evangelista, ¿no? Ahora ya se está subiendo ya, están subiendo. Ahora ya ser pastor no queda el interés ahora. Ahora quieren llamarse apóstoles. A mí no me llames pastor ahora, a mí me llamáis apóstol. Por la gracia de Dios, dicen. No sé, ¿verdad? Pero buscando así cosas, ya lo vi hace tiempo, pero he vuelto a buscar. Hay personas que se hacen llamar arcángeles. Miren en Facebook, pongan la palabra buscar arcángeles y verán, arcángeles hay. Ese ministerio no lo conocíamos, ¿verdad? Ahora vamos a tener que, en vez de 5 ministerios, poner 6 ministerios. Pero también, ¿sabes? Querubines, también hay. Querubines, ¿verdad? Dicen que los arcángeles dicen que son mensajeros divinos, se hacen llamar mensajeros divinos. Y los querubines dicen que son los guardianes de Dios en la tierra. Entonces, esa es la diferencia que hay con Juan el Bautista, ¿verdad? Que él tenía claro lo que era, porque lo que le interesaba era servir a Dios. Él podía haber dicho, no, yo soy, no sé, cualquier cosa. No, él sabía lo que quería. Era un buen siervo de Dios. Tenía las cosas claras. No le importaba. Él sabía que había otro, que era mayor que él. Que él era el que debía preparar el camino a Cristo. Y lo deja bien claro. Dice, yo os bautizaré con agua, pero el que viene os voy a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Toda la importancia, toda la gloria y toda la honra para Cristo, porque era lo importante, ¿verdad? Mirad, los principales hombres de Dios de todas las épocas de la Iglesia siempre han sido hombres con el espíritu de Juan el Bautista. En dones, conocimiento y carácter general a menudo difieren ampliamente, ¿no? No todos somos iguales. En dones, ¿no? El cuerpo de Cristo está formado por diferentes funciones. Unos somos manos, otros somos pies, otros somos oídos, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? En conocimiento también, unos saben más que otros, ¿no? Pero en un aspecto siempre vamos a ser iguales. O siempre eran iguales. Se revisten de humildad, No buscan su propia honra, piensan poco de sí mismos, tienen siempre voluntad para menguar, para que Cristo pueda crecer, ¿verdad? De ser nada para que Cristo lo sea todo. Y aquí está el secreto de la honra que Dios ha puesto sobre ellos. Dice, el que se humilla será enaltecido, será tenido en cuenta, será honrado. Este es el ejemplo de Juan el Bautista. Y otro ejemplo lo tenemos en Moisés. En número 12:3, fijaros lo que dicen de Moisés. Dice, en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. El Moisés. Moisés no fue muy grande, muy importante por su elocuencia, ¿verdad? No hablaba muy bien, tartamudeaba y cada vez que le mandaban algo, le temblaban las piernas, ni por su carisma, ¿no? Pero sí fue importante, por su corazón humilde delante de Dios, ¿no? La humildad, mis hermanos, no es una debilidad, es fortaleza bajo control en nuestra vida. Entonces, ¿qué características le hacían a Moisés como el hombre más humilde de la tierra? Muy sencillas. La primera, reconocía su total dependencia de Dios. Él dependía totalmente de Dios. Dice en Éxodo 3:11, le dice, ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón? Cuando el Señor le mandó ir a Faraón, no a libertar al pueblo, dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? ¿No? No se consideraba capaz por sí mismo, no se ofreció, fue llamado por Dios, y Moisés sabía que sin Dios no podía hacer nada. Él lo tenía claro ya. Y esa dependencia de Dios fue a lo largo de su vida. ¿Recordáis en Éxodo 33:15
cuando están en el desierto y le dicen, ahora iré por el desierto y tal, pero ya mi compañía no va a ir con vosotros. ¿Y qué dijo Moisés? Dijo, si tu presencia no ha de venir conmigo, déjanos aquí. Es preferible quedarnos aquí que meternos en el desierto sin tu compañía, sin tu presencia, ¿verdad? La segunda cosa, no buscaba su propia gloria, buscaba siempre la gloria de Dios, ¿no? En Números 11, cuando había unos que estaban profetizando, lo tengo por aquí, si me permiten se lo leo, si lo encuentro. Sí, aquí está. Dice, y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y se estaban estos entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Empezaron a profetizar. Ellos tenían el Espíritu, dice que vinieron sobre ellos el Espíritu y empezaron a profetizar, ¿no? Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, que no profeticen, que eso no hablen de Dios, ¿no? Y Moisés respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fueran profetas, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, ¿verdad? Mirad, cuando no buscamos la propia gloria, no nos sentimos amenazados por nadie. Muchas veces nos sentimos amenazados, que nos quieren quitar el puesto, que nos quieren quitar el ministerio, que nos quieren quitar, ¿no? Cuando tú eres una persona humilde y depende de Dios, no tienes miedo de nada, porque nada, al revés, lo apoya. Moisés no se sentía amenazado por nadie. Decían que están profetizando, pues gloria a Dios que profeticen. Que están hablando del Señor, que hablen del Señor, ¿verdad? También pasó esto en Lucas 9, 49, 50. Dice que había unos que estaban hablando también del Señor y entonces dice que Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no siguen con nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es, ¿verdad? No te sientas amenazado porque tu hermano prospere más que tú. Da gracias a Dios por ello. Da gracias a Dios por ello. Ora por él, por ese ministerio que Dios le ha dado, ¿no? La tercera cosa, que intercedía por quienes les atacaban. Cuando sus hermanos, sobre todo su hermana Miriam o María, hay en algunas versiones que ponen Miriam, otras María, es herida con lepra, porque se metieron con él, porque la amenazaron, ¿no? Porque Moisés se había cogido una mujer, no quiero decir el nombre porque lo mismo meto la pata, no me acuerdo, una mujer. Entonces le criticaron, ¿no? Y hablaron mal de él, y el Señor dice que la dio con lepra a esta mujer, ¿no? Y Moisés, fijaros, en vez de decirla, te lo tienes merecido. Eso por hablar mal, eso por criticarme. Ahora te han puesto el último de la fila, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Dice, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Esa es una actitud de una persona humilde. Han hablado mal de ella, la han criticado, ¿y qué dice? Perdónala, Señor. Perdónala de todo corazón, ¿verdad? No guardo rencor, al revés, oró por su enemiga. El humilde, la persona que practica la humildad, bendice a quien le persiguen. A quien persiguen. Lucas 6, 27, 28 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Han tomado nota? Lucas 6, 27, 28. Tomen nota.
Y la cuarta cosa ya que le hacía a este hombre ser el más humilde de la tierra era que aceptaba correcciones. Aceptaba pues, que le corrigieran. Ay, cuando nos corrige el pastor, ¿cómo nos ponemos? Muchas veces. Moisés siempre tuvo la razón, había veces que fallaba como persona humana, como cualquier otro, ¿no? Y él estaba haciendo algo que estaba haciéndolo mal, y tuvo que ir su suegro, Jetro, y le tuvo que corregir, le tuvo que decir, mira, estás haciendo las cosas mal, ¿no? Y te estás cansando tú y estás irritando al pueblo. ¿Por qué no nombras mejor a gente que cojan grupos? ¿Conocen la historia, verdad? Sí. ¿Y qué hizo Moisés? Aceptó el consejo, ¿no? Aceptó el consejo, aceptó el que muchas veces no sabemos todo, el que muchas veces pensamos de que porque llevo 30 años en el ministerio me sé todo. No, hay veces que nos tienen que llamar la atención y no importa quién te la llame, si es de Dios, acéptalo, porque muchas veces solo aceptamos correcciones de quién, bueno, muchas veces ni de Dios, porque pensamos que bueno, como a Dios no le vemos, no, pero Él sí nos ve, Mis hermanos, como Moisés, seamos instrumentos útiles para Dios, no por nuestra fuerza ni por lo que sabemos, sino por nuestra humildad. Por nuestra humildad. Ahora, ya el tercer ejemplo es el ejemplo de los ejemplos. Es el ejemplo de una verdadera humildad, de una persona que practicó la humildad a unos niveles increíbles. Y no es otro que Jesús. En Filipenses 2, capítulo 3, al versículo 3 al capítulo 11, Pablo, no lo vamos a leer, porque yo creo que lo conocen ya todos, Pablo nos invita a vivir con una actitud radicalmente opuesta a la del mundo, totalmente opuesta a la del mundo, ¿verdad? Dice que no tenemos que hacer nada por egoísmo ni por vanagloria, sino con humildad, considerando al que tienes a tu lado como superior a ti, mira a la derecha y a la izquierda, pues tienes que considerarle superior a ti, y no se queda en teoría ni nada parecido, nos señala el ejemplo supremo, el ejemplo genuino, el auténtico, Cristo Jesús, y dice que siendo Dios se despojó de su gloria, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte en la cruz. Esa es la verdadera grandeza, no en exaltarse, sino en descender de peldaños por amor al prójimo. Jesús no buscó reconocimiento sino obediencia, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Mis hermanos, en este mundo que vivimos se valora la autopromoción, Dios nos llama a imitar a Cristo, servir, callar, ceder, amar, y todo sin buscar tu gloria, sino buscar la gloria de Dios. Ahora sí vamos a terminar, pero antes hagámonos unas preguntas, pero no las contesten. Reténgalas en su mente y piensen en ello. ¿Trabajo en la obra de Dios o trabajo en la iglesia para ser reconocido o por obediencia a Dios? ¿Sirvo a los demás o espero que ellos me sirvan a mí? ¿Refleja mi caminar diario, mi actitud a la de Cristo? Es importante pensar en estas preguntas. Mis hermanos, si profesamos un verdadero cristianismo, enfoquémonos por ser del espíritu de Juan el Bautista,
por ser el espíritu de Moisés y sobre todo, y por qué no, ser el espíritu de Cristo Jesús. Amén. Estudiemos, aprendamos y hagamos humildad. Esta es la virtud que todos los cristianos debemos tener y que ninguno tenemos excusas alguna para despreciar, ¿no? No todos los hijos de Dios tenemos ciertos dones. Hemos dicho que cada uno, Dios repartió dones como a él le pareció. Unos tenemos diferentes dones, ¿no? Tenemos tiempo para trabajar o tenemos un amplio conocimiento. No todos tenemos lo mismo, ¿no? Cada uno somos diferentes. Todos somos, lo que hemos dicho antes, todos somos hijos de Dios, pero tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes conocimientos, ¿no? Y somos diferentes. Pero todos podemos ser humildes. Todos. Eso es lo que tenemos que tener en común, ¿verdad? Ser humildes. Mirad, todos queremos ser importantes, ser significativos, marcar una diferencia en el mundo, hacer algo que valga la pena. No son malos deseos, siempre y cuando nos demos cuenta de que la historia no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Que el verdadero valor personal surge cuando nos olvidamos de nosotros mismos, y que una vida humilde es una vida feliz. Y nos centramos más en ayudar y en amar a nuestro prójimo. Mira, la confesión de Juan el Bautista, de Moisés y sobre todo del Señor Jesús nos devuelven a la verdad central e indispensable de que nosotros no somos la atracción principal. No somos la atracción principal. Pero ¿sabéis una cosa? Que conocemos a quien lo es. ¿Le conocemos o no? Mis hermanos, si nos preguntaran esta mañana, ¿quién eres? Y todo el pueblo o toda la iglesia dijera, yo no soy el Cristo. Eso es un síntoma de humildad. Es un síntoma de humildad. Que no nos creamos más, como decíamos el martes, que los demás, ¿verdad? Que si somos algo, tenemos algo porque Dios nos lo ha dado, porque todo lo que tenemos nos es dado del cielo. Que el orgullo, la vanagloria no nos ataquen, mis hermanos, porque Dios nos coloque en sitios especiales, o nos ponga en sitios mejores, que no nos sintamos orgullosos. El orgullo es malo. Hay muchas veces que decimos, no, como la mentira, hay el orgullo, bueno, el orgullo, pero es orgullo bueno, no, el orgullo es malo, no hay bueno ni malo, el orgullo es malo. Así que, mis hermanos, que practiquemos la humildad, es algo importante. La humildad nos va a enseñar a no creernos superiores, porque nadie es superior a nadie, nadie, y el que se lo crea, pobre de él, Mirad el rey Uzías, que pensaba que todo lo que hizo por la obra de Dios, todo lo que trabajó por la obra de Dios, pero se pensó de que era algo importante, y Dios se deshizo de él. Que no nos pasa a nosotros igual. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno de ello, Señor, porque solo tú, Señor, eres el que cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón, Señor, el que nos transformó, Señor. Solo tú mereces esa honra, Señor. Nosotros, Señor, somos siervos tuyos, Señor, siervos inútiles, Dios mío, Señor, que queremos seguir aprendiendo, que queremos seguir, Señor, trabajando en tu obra, Señor, que queremos seguir, Señor, extendiendo tu reino, Señor, allí donde tú nos llamas, Señor. Señor, enséñanos a practicar la humildad, Señor, a ser humildes, Señor, a reconocer todas esas cosas que hemos visto, Señor, en la vida de Moisés, Señor, que le hizo
el hombre más humilde de toda la tierra, Señor. O como Juan Bautista, que no se creía más de lo que era, Señor. Él fue llamado a preparar el camino para ti, Señor, Dios mío. Señor, en ningún momento, Señor, se infló con esos adjetivos que le llamaron, Dios mío, Señor. Sino que él reconoció, Señor, que no era nada, Señor. O como mismo Jesús, Señor, que dejó todo su poder, Señor. Se hizo hombre, Dios mío, y vino a la tierra a dar su vida por todos nosotros, Señor. Dios mío. Ayúdanos, Señor, a trabajar con la humildad, Señor. Dios mío, si somos personas humildes, Señor, si reconocemos nuestra necesidad, si reconocemos que solo tú, Señor, puedes ensalzarnos, Señor, y puedes, Señor, llevarnos adelante, Señor, eso nos va a ayudar también a ser mejores con nuestros hermanos, Señor. Dios mío, gracias te doy en esta mañana, Señor. Dios mío, ayúdame personalmente a ser más humilde, Señor. A reconocer, Señor, que todo es tuyo, Dios mío. Mi ministerio, mi casa,